Mi nombre es John Elqui Forero Medina. Soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar, especialista en Informática y Telemática de la Fundación Universitaria del Área Andina, maestrante en la Universidad de Zulia, Venezuela, en Planificación y Gerencia en la Ciencia y la Tecnología, de la cual actualmente sustenté ante proyecto de grado, y me encuentro cursando el primer cuatrimestre en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL de Venezuela. Dentro del pénsul académico de este primer cuatrimestre tenemos la asignatura de Métodos Avanzados de la Investigación Cualitativa, con la doctora María Regina Tavares. En estos momentos vamos a hablar un poco sobre algunos temas importantes y que competen y están relacionados con la investigación cualitativa. No olvidemos que la investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento, investigación científica o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viable. En este presente video es necesario aclarar que nuestro objetivo de estudio es hablar sobre los temas de proceso de mediación y análisis de datos, el análisis de contenido cualitativo, niveles de teorización y la ética dentro de la investigación cualitativa, y que estos temas en general son parte de la investigación científica, lo que es definida como un método o un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, las cuales constituyen la solución o dan respuesta a tales interrogantes. Esta investigación cualitativa o metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar toda la parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sean posibles. En la investigación cualitativa se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Comencemos con el primer tema a abarcar y a sustentar, que es la medición de los datos. El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. Esa actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. Kerlinger, 1982. La interpretación de datos se realiza en dos etapas. La primera, la interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística. Y segundo, establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. Estas dos etapas anteriores sustentan el grado de validez y confiabilidad de la investigación. Ello implica la capacidad de generalización de los resultados obtenidos. Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. Kerlinger, 1982, en su página 96. En esta etapa del proceso de investigación se procede a relacionar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. En cuanto a los contenidos cualitativos, tenemos que el contenido lo vamos a explicar o a fundamentar en 5 partes. El primero, el análisis de la exploración de los contenidos, el análisis de la verificación de contenidos, el análisis de contenidos cualitativos, el análisis de contenidos cuantitativos y el análisis de contenido directo. En el primero, el análisis de exploración de contenidos, se trata de explorar un campo de posibilidades, de investigar las hipótesis, las orientaciones o aún de servirse de sus resultados para construir cuestionarios más adaptados. Segundo, el análisis de verificación de contenidos
Pretende verificar el realismo y la fundamentación de las hipótesis ya determinadas. Tercero, el análisis de contenido cualitativo. Este tipo de análisis permite verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido. Cuarto, el análisis de contenido cuantitativo tiene como objetivo de cuantificar los datos, de establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidad de información o de significación. Las palabras, las partes de las frases enteras, entre otras. Y quinto, el análisis de contenido directo. Se limita a tomar el sentido literal de lo que es estudiado. No se busca describir un eventual sentido latente de discurso. Se permanece al nivel de sentido manifiesto. Niveles de teorización. En síntesis, para realizar el proceso de analizar y teorizar en primera instancia, el investigador debe tener en cuenta los datos suficientes para hacer una descripción completa, detallada y coherente del fenómeno, es decir, debe buscar el sentido de las cosas, realizando una codificación de los datos. En segundo lugar, debe tener la noción sobre el común y la variación cualitativa de los comportamientos, proporcionando descripciones de cómo las personas son capaces de relatar o responder a un fenómeno o proveer historias específicas con ejemplos, realizando una categorización de datos. Y en tercer lugar, debe realizar un ajuste teórico que le permita construir explicaciones examinando conceptos similares a otros ambientes, buscando datos complementarios, usando conjeturas para generar hipótesis y construyendo mapas conceptuales o de categorías para facilitar su comprensión. Morse, 1995. Y la ética en la investigación cualitativa. Podemos acercarnos a la ciencia desde varias perspectivas. Es posible que nuestra meta sea resolver un problema o tratar de comprender algo, pero a la vez, lo que encontremos en ella de explicativo o creíble puede ser distinto si nuestra ocupación es la de ser un comerciante, un importador de equipos industriales, un investigador o un maestro. Es decir, que nuestras preocupaciones acerca de la actividad científica puede ser distinta según el ángulo desde el cual la pensemos. Lo importante al juzgar o evaluar a la ciencia es diferente según nuestra relación con ella o determinados momentos. Si la vemos como productores, divulgadores o consumidores. Por lo tanto, tenemos de entrada un área compleja al pensar sobre la ciencia según nuestro punto de partida. Además, para solucionar el problema o comprender algo, no solo tenemos a la ciencia. Hay diversas vías para conocer. Todas pueden reclamar legitimidad y eficiencia. La ciencia no da la única manera de entender el mundo y nuestras vidas, aunque sí es justo con la tecnología lo que puede explicar y debatir los métodos que usan y lo que usan otras vías. De hecho, coexisten muchas maneras simultáneas en las sociedades modernas. Con frecuencia, en nuestras comprensiones personales y en la cultura hay nociones de pensamiento mágico o de superstición, costumbre, conocimientos aceptados como ciertos porque alguien con alguna autoridad lo ha dicho, consensos alcanzados por el diálogo, intuiciones profundizadas por el medio de la literatura, el arte en general, observaciones directas y en un largo etcétera y la ciencia. Los argumentos anteriores tienen como función dar un contexto y una dirección a los asuntos de la ética en la investigación cualitativa. Examinemos ahora algunos de los retos que enfrenta este tipo de investigación. Se ha visto que la evolución de la legitimidad del conocimiento empieza por la aceptación de éste en las comunidades científicas. De allí la necesidad de cultivar la consolidación de un cuerpo de científicos y técnicos en cada país y en cada región. También está claro que la concepción incluyente de las ciencias duras, característica de los enfoques tradicionales de la ciencia, ha quedado relegada en varios campos por insuficiente. Ante las perspectivas que ofrece nuevas metodologías evolucionadas desde la psicología, la sociología y otras ciencias humanas, estos enfoques alternativos brindan nuevas posibilidades de comprensión de los fenómenos de interés social desde la ciencia. La apertura que vemos ahora ofrece nuevas posibilidades para las ciencias humanas,
práctica de la ciudadanía, identidad, autonomía, recursos sociales, aprovechamiento de las oportunidades de la globalización y protección contra sus riesgos. Son solo algunos de los productos que se pueden esperar de la práctica de la ciencia y la tecnología en esas nuevas posibilidades. Con estos conceptos que hemos visto y estas posibilidades y temas que podemos usar en la investigación científica, a manera de conclusión podemos decir lo siguiente. Resulta trascendente para nosotros como docentes poder investigar con unas perspectivas más humanas y no desde la mera fría descripción de una o pocas variables, utilizando siempre herramientas que le son propias a otras ciencias. En mi exposición hice una breve descripción de las técnicas cualitativas, como el proceso de mediación y análisis de datos, el análisis de los contenidos cualitativos, niveles de teorización y la ética dentro de la investigación cualitativa. Todo profesional debe invertir gran parte del tiempo en la exploración e investigación. Es por eso que resulta indispensable el adoctrinamiento en esta materia que consideramos esencial y primordial en nuestro quehacer docente. Consideramos interesante en la investigación cualitativa la importancia de un procedimiento organizado y riguroso. El investigador debe adueñarse e introducirse en su investigación. No es un mero espectador, sino por el contrario, tiene la facilidad de interactuar con el grupo en el caso que sea necesario, viviendo y acompañando a su caso de estudio en su evolución. Y para finalizar, termino con la siguiente frase. La complejidad nos invita a una nueva convivencia, a un trabajo con la contradicción, un trabajo de cooperación y antagonismo. Sobre los problemas fundamentales, encontrar la contradicción es encontrar lo real allí donde éste excede a las posibilidades de la lógica humana. Con esto finalizo y doy a ustedes muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.